Muy bien, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor Montoro, la verdad es que los presupuestos generales del Estado siempre son una oportunidad para desgranar cuál es el modelo de sociedad que piensa el Gobierno que debería ser aplicable para nuestro país. En ese sentido, siempre hemos dicho que los presupuestos generales son expresión de la ideología del Gobierno. Y es lo importante, nos permite tener esa oportunidad. Claro que para eso hay que separar el grano de la paja, hay que separar la información relevante que nos permite entender ese modelo de sociedad de lo que es pura y exclusivamente propaganda, que es donde creo que hay que reservar gran parte de su intervención esta mañana. Pienso que todos aquí somos conscientes de que la economía crece. El Producto Interior Bruto está creciendo. Creo que ante eso no hay ninguna duda. Si bien es verdad que ustedes están la mar de contentos por ese hecho, porque llevan ustedes muchos años diciendo que hay que hacer sacrificios, o mejor dicho, que otros han de hacer sacrificios, especialmente las clases populares, para que de esa forma se pueda llegar algún día a crecer. En realidad, ustedes lo que están intentando transmitir es que creen, fe mediante, que hay una suerte de efecto goteo que permite que cuando se consigue el crecimiento, al final acaba llegando al conjunto de la sociedad. Que al final los de abajo de la mesa comerán las miguitas que vayan cayéndose de la mesa de los que están arriba. Ese es el efecto goteo, insisto, más percibido a través de la fe que del rigor. Ustedes, en realidad, se han comportado siempre como los antiguos mayas, exigiendo sacrificios para que lloviese sin que hubiera ni mediara ningún vínculo de causalidad que explicara cómo llevaba una cosa a la otra. Y por eso, cuando intentamos ser rigurosos y ver qué modelo de sociedad están ustedes planteando, necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y claro, el compañero Alberto Montero ha planteado algunos datos, yo creo que ya conocidos por todos y muy relevantes, cómo está la situación. Yo voy a complementar con algunos otros que usted, señor Montoro, también conoce. Hay en nuestro país 1,3 millones de personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, Hay también 20 millones de personas que, por ejemplo, cada año no pueden permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año. Acabamos de pasar Semana Santa, 20 millones de personas no han podido irse de vacaciones. Otras 20 millones de personas no pueden afrontar gastos imprevistos. Yo no sé si a usted, señor Montoro, se le ha roto alguna vez la tele en casa, la nevera o un ordenador. Pues hay 20 millones de personas en que si le ocurriera esa contingencia no pueden afrontar ese gasto. ¿Sabe? Podría continuar con muchos más datos. Ustedes lo conocen. No vamos a insistir, creo, a diferencia de usted, que un debate de presupuestos tiene que hablar más de cuestiones macro que de cifra por cifra, porque ya sabe usted que los economistas nos educaron para torturar estadísticas y eso lo sabe usted, lo sé yo y la sabe mucha más gente. Por lo tanto, eso no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido repasar estas cifras para darnos cuenta de que son no solo dramáticas, sino que son además similares o incluso peores que las del año 2011. Y eso expresa una pregunta: ¿dónde está el efecto goteo? ¿Dónde está para toda esta ciudadanía, para las clases populares de nuestro país, el beneficio del que ustedes hacen gala continuamente? La propaganda del crecimiento económico. ¿Cómo es posible que esto suceda? Que haya una población, una parte creciente de nuestra población estancada que no recibe ese crecimiento económico. Pues, señor Montoro, nosotros creemos que no se trata solo en los presupuestos de denunciar los 5.000 millones de euros de recortes que implica el techo de gasto que efectivamente se aprobó en un pack de medidas por Ciudadanos, Partido Socialista y por Partido Popular. Por cierto, un breve paréntesis, Partido Socialista, ¿no quieren ustedes la moción de censura? ¿No quieren ustedes explorar la posibilidad de un gobierno alternativo? Pactaron 8 reales decretos fundamentales para que la política del Partido Popular siguiera adelante. Fueron ustedes responsables de que Mariano Rajoy sea presidente y han dicho ustedes, al mismo tiempo que todo eso, que van a ser implacables con el Partido Popular. Yo lo cierto es que no sé cuál es el nivel de miedo que tiene que tener el Partido Popular, pero sí les voy a decir una cosa. Creo que lo que han dicho ustedes hoy suena bien, pero lo que le tenemos que pedir es que conviertan las palabras en hechos, porque entonces, si no, cometemos el error de decir en campaña que no y después convertirlo en un sí. Y ese techo de gasto que nos ha traído aquí es precisamente el que expresa el modelo de sociedad a que conduce. Un modelo de sociedad en el que es posible el crecimiento económico y la miseria microeconómica. Bonanza macroeconómica, miseria microeconómica. Porque hay muchas formas de crecer. Y estos presupuestos apuestan por la misma vía que ha considerado el Partido Popular siempre.
competir por la vía de los bajos salarios. Ese es el modelo de sociedad por el que apuesta el Partido Popular. Sustituir un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento privado, como bien ha dicho usted esta mañana, por un modelo de bajos salarios. Es muy fácil. El silogismo, por decirlo de alguna forma, que ustedes han utilizado es: cobramos menos, se vende más, se crea más empleo. Eso es ustedes lo que han reducido la economía de nuestro país. Pero se les olvida incluir que una de las hipótesis auxiliares implícitas en su argumento es que los precios tienen que bajar. ¿Y sabe usted qué ha pasado? Que los salarios bajan y los precios no bajan. ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Que lo que se incrementa, y esto es pura contabilidad, son los márgenes de beneficio de las grandes empresas. Eso significa y eso explica muy bien cómo el peso de los salarios en la renta ha ido menguando sistemáticamente desde hace no años, décadas en nuestro país, por apostar por un modelo de crecimiento verdaderamente terrible, donde la clave son las reformas laborales. Las reformas laborales, en plural, la del 2012, la del 2010, porque siguen el mismo camino cualitativo de reducir el poder de los sindicatos, el poder de la negociación colectiva. Y, señor Montoro, explíquenos a nosotros a la sociedad, cómo es posible que en un sector, por ejemplo, como el de la hostelería, las camareras de piso, estén cobrando unos cuantos euros por hora como resultado de las externalizaciones en un sector en el que, precisamente, ustedes salen a decir que es uno de los sectores bollantes de la economía y que están expresando el camino del Partido Popular para España. Es cierto que el turismo ha sido un motor fundamental de nuestra economía, nadie lo va a dudar, pero explíquenos entonces, si ese sector no ha estado en crisis, ¿cómo es posible que quienes antes trabajaban por unos salarios más o menos decentes, siempre criticables, pero más o menos decentes, ahora tengan que estar con unas empresas externalizadas cobrando un par de euros a la hora? Esto es el camino de las reformas laborales, es el camino de sus presupuestos generales del Estado. Creo que esta política, la de bajar salarios para crecer económicamente, explica que hay una parte de la población que se está viendo beneficiada. Las grandes empresas, las empresas que se han beneficiado de las privatizaciones, las empresas que se benefician de las externalizaciones, en fin, una serie de redes de intermediarios empresariales que se benefician de todos estos procesos, reformas laborales, presupuestos generales del Estado que implican recortes, etcétera. Pero conducen al mismo tiempo no solo a un incremento brutal de la desigualdad, sino también a la generación de enormes contradicciones. Enormes contradicciones porque no es posible sostener un país en el que la mayoría de la población se queda atrás, se queda fuera, se queda excluida, se queda marginada de los índices macroeconómicos. Por eso no creo que sea una buena noticia decir que el crecimiento económico es alto. No, porque eso es una cifra. Y tenemos que vincularlos con las personas y, por lo tanto, como hay muchas formas diferentes de crecer, hay que entrar en el detalle de esos números. Por eso hemos dicho nosotros y nosotras, desde nuestro grupo de Unidos Podemos, que en realidad ustedes no representan al pueblo español. Y ustedes se lo toman a mal, lo entiendo, es legítimo. Pero nosotros lo fundamentamos. Es que resulta que con estos presupuestos generales del Estado, con estos recortes, con esas reformas laborales, con las privatizaciones, más que privatizaciones vamos a decir expolios, como en el caso de AENA, con los recortes en partidas fundamentales como la de violencia machista, en sanidad, en educación, los incrementos del señor Trump para que defensa se vaya también por las nubes. Es decir, al examinar el conjunto, viéndolo de forma integral, los presupuestos, ustedes están beneficiando solo a unas pocas personas de nuestro país. Y el reflejo concreto son operaciones como las que usted es tan orgulloso, aunque a veces le cueste tanto decirlo, como la amnistía fiscal. La amnistía fiscal es el resumen más claro de cómo este Gobierno, que es el mismo Gobierno al fin y al cabo, protege a delincuentes, introduce un sesgo y un incentivo perversísimo a términos morales, que es, puedes delinquir, pero si eres millonario te podemos perdonar. Mientras que si tú eres al fin y al cabo una persona con pocos recursos, la ley caerá brutalmente sobre ti. Señor Montoro, estos son los sextos presupuestos que yo tengo oportunidad de debatir con usted. En todos los presupuestos hemos mantenido coherencia. En este no va a ser menos. Cuando usted ha subido los impuestos de mala gana, y lo ha hecho, además, subiendo los impuestos directos, se lo hemos reconocido, a diferencia de otros grupos, y usted ha llegado a reconocer ese hecho. Pues bien, ahora tenemos que decirle a usted, señor Montoro, que parece un antisistema. Sí, por sistema entendemos el artículo 31 de la Constitución española, que dice que el sistema fiscal debe ser progresivo, porque sus continuas reformas fiscales en conjunto
conducen a un sistema en el que los impuestos directos pierden peso y lo ganan los impuestos indirectos. Y usted sabe, señor Montoro, que su familia paga los mismos impuestos indirectos que la familia de un gran magnate español, que la familia de cualquier persona desempleada en nuestro país. Y por eso son más injustos. Y usted, en conjunto, está subiendo esos impuestos indirectos y está reduciendo el peso de los impuestos directos. En definitiva, está haciendo nuestro sistema más regresivo. Está yendo contra el espíritu y la letra de la propia Constitución española en la que se parapetan tantas veces. Por eso son ustedes unos antisistema. Y a ustedes les gusta también encorsetar las finanzas para aplicar su propia política, que ofrecen como una política tecnocrática neutral cuando es profundamente ideológica. Por eso modificaron la Constitución, el artículo 135, incluyeron la Ley de Estabilidad Presupuestaria, crearon una autoridad de responsabilidad fiscal, han aplicado una serie de leyes para encorsetar las finanzas públicas. Muy bien, es su opción, estamos en contra. Pero lo que no tiene sentido, señor Montoro, es que al mismo tiempo en este paquete de presupuestos ustedes sigan manteniendo un bloqueo sistemático a entidades y ayuntamientos que tienen superávit, que están reduciendo la deuda pública, cosa que además la generaron partidos como el Partido Popular y que sin embargo no puedan usar los superávit. Y no me diga que esto ha sido un error. No me diga que esto ha sido un error porque esto ha sido una decisión política del Partido Popular. Todo esto es absolutamente incomprensible, pero sí lo vemos desde la óptica más o menos desde abajo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de esas grandes fortunas y grandes empresas que aprovechan esa oportunidad para promover privatizaciones en los ayuntamientos, que van a ser su foco de negocio, se entiende mucho mejor la política del Partido Popular. Termino ya, señor Montoro. Con ese mensaje usted ha hecho un retiro intelectual sobre la ideología. La ideología es un sistema de creencias que a veces es explícita y otras veces es implícita. Todo el mundo tiene ideología, incluso usted tiene ideología. El problema es que quien no es consciente de que tiene ideología se convierte en aún más peligroso porque se cree por encima del bien y del mal. Nosotros lo que hacemos es ver el modelo de sociedad, la ideología que transmite estos presupuestos. Nos preocupa eso, mucho más incluso que cualquier número, porque no queremos un país donde la gente tenga que ir a salto de mata juntando salarios para poder llegar a fin de semana. No queremos eso, no queremos ese tipo de modelo de sociedad. Y estos presupuestos son el camino paso a paso hacia ese modelo de sociedad que de hecho ya existe para una gran parte de la población. Señor Montoro, cuando mire los presupuestos, mírelo desde debajo de la mesa, porque desde debajo de una mesa, y puede usted probar hacerlo literalmente, se ve la realidad de una forma muy diferente a cuando uno está sentado o cuando uno está arriba. Pruebe a hacerlo para ver que los presupuestos son unos presupuestos absolutamente injustos con la mayoría de este país, que es la mayoría de este país que nosotros queremos representar porque somos esa parte del país. Muchísimas gracias.